Bienvenidos a la primera parte de este módulo, Introducción a la medicina basada en la evidencia. Mi nombre es Felipe Moreno Piedrahita y voy a ser su facilitador a lo largo de esta presentación. El profesional de la salud cada día está presto a ayudar a quien más lo necesite, independientemente de la profesión o la especialidad. Todos somos valorados por la capacidad de resolver los problemas por los cuales acuden nuestros pacientes. Para esto tenemos que desarrollar una serie de estrategias que van desde lo subjetivo hacia lo objetivo en la historia clínica, para luego poder analizar el contexto y poder emitir un criterio. Es ahí donde vienen los retos, cómo sintetizar todos esos datos para brindar una atención de calidad, vencer la incertidumbre de la subjetividad de los datos y la investigación para garantizar los mejores resultados y además no olvidar la razón fundamental de nuestra vocación, la atención centrada en nuestro paciente. Pese a que existe una gran cantidad de información en nuestros días y que la evidencia científica está disponible y siendo esta de calidad para guiar nuestra práctica clínica, no todos los profesionales ni los sistemas de salud aplican la medicina basada en la evidencia como base de las atenciones. Piense usted, si un familiar suyo estuviese enfermo, ¿desearía que el médico le comente acerca de los mejores y más recientes medicamentos para curarla? ¿Desearía que le comente además de los riesgos derivados del uso de estos fármacos en base a los estudios clínicos previos? Probablemente sí. Eso es atención basada en evidencias. Hablamos de evidencia y nos referimos al conjunto de hechos que se consideran verdaderos. Existen varios tipos de evidencia. Existe una interna, que son las ideas generadas a partir de las diferentes fuentes de adquisición del conocimiento hasta la actualidad por parte del profesional de la salud. Por ejemplo, congresos, formación médica continua. La evidencia externa, en cambio, es la que se genera a través de la investigación exhaustiva. Por ejemplo, la investigación de algún tipo de estudio epidemiológico, ensayo clínico, cortes. En el pasado, varios grupos de epidemiólogos y médicos, preocupados en que le faltaba ciencia a la medicina, decidieron reunirse para documentar el método científico de sus investigaciones. Es aquí que nace la definición de medicina basada en la evidencia, y en su definición textual inicial fue un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y uso de los hallazgos de la investigación biomédica, base para la toma de decisiones en la práctica clínica. Esa es la definición que dio David Sackett, Strauss, Rosenberg, Haines. Debemos hacer aclaraciones detalladas respecto a esta definición. Por ejemplo, proceso sistemático se refiere a que se ejecuta en pasos que vamos a ver posteriormente. Asimismo, búsqueda, evaluación y uso de los hallazgos de la investigación biomédica. Eso quiere decir el que debemos encontrar las fuentes y no asumirlas por cualquier factor, sino ser críticos antes de utilizarlas en nuestros pacientes. La palabra consciente quiere decir que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace, de lo que denota o lo que implica el uso de esta información. La palabra explícita quiere decir que se expresa con claridad de manera detallada. La palabra razonable quiere decir que está basada en la razón y la lógica. La palabra reflexivo quiere decir que muestra buen juicio, prudencia y madurez. Como vemos, este proceso tiene varias implicaciones que debemos considerar. Y esta información que vamos a haber encontrado es la mejor evidencia actual. Esta se refiere a los hallazgos de la investigación biomédica, que nos van a servir de base para la toma de decisiones
en los cuidados de nuestros pacientes. De esto último debemos decir que se trata la parte medular de la medicina basada en la evidencia, que nos lleva a reflexionar de cómo estoy tomando las decisiones, en qué me baso para decidir algo respecto a mis pacientes. Para finalizar el análisis de la definición, también debemos decir que los cuidados de nuestros pacientes pueden darse en otros contextos fuera del paciente individual. Por ejemplo, grupos de pacientes, políticas de salud, creación de guías de práctica clínica, formularios de medicamentos, evaluaciones económicas y de tecnologías sanitarias, que deben ser sustentadas en información adecuada. De la definición de Sackett, desde entonces se amplió su alcance y se dio a conocer como un abordaje a la solución de los problemas a lo largo de la vida en la práctica clínica, y esta en su definición está integrada por algunos componentes. Por ejemplo, la mejor evidencia que está disponible, representada por todos esos artículos, hallazgos de la investigación biomédica. El profesional de la salud, con su experiencia clínica ganada a lo largo de sus años de trayectoria y su pericia clínica para emplear de forma consciente, juiciosa, explícita esta mejor evidencia que está disponible y teniendo en cuenta a su paciente. Al último, pero no menos importante, los valores, las preferencias y el contexto de este paciente. Este contexto que puede ser social, económico, político, cultural. Todos estos elementos que están mencionados son importantes a una suerte de que si alguno no está presente, no se podría aplicar la mejor evidencia que está disponible. Debemos explicar que hay otras formas como se ha definido la medicina basada en evidencia. Por ejemplo, es el caso de la práctica basada en pruebas, que hace referencia a que otros profesionales de la salud podrían también necesitar información, como es el caso de enfermería, fisioterapia. Y también hace referencia al problema semántico que puede surgir de la traducción de Evidence-Based Medicine al asumir que lo evidente no debería ser probado y por lo que se ha sugerido la palabra pruebas, práctica basada en pruebas. ¿Qué no es la medicina basada en evidencia? No pretende ser un sustituto de la experiencia clínica porque es muy importante esta parte del profesional. No pretende ser un libro de recetas para hacer medicina porque podría ser adoptado por el profesional en el caso de ser suficientemente probada. Medicina para reducir costos en salud tampoco no pretende porque nos va a decir lo que debemos hacer de forma clara y explícita. No solo se reduce a ensayos clínicos y metaanálisis porque más adelante vamos a ver que existen evidencias que son adecuadas para cada contexto. ¿Qué sí es medicina basada en la evidencia? Sí es una herramienta para la atención médica. Es una herramienta para brindar calidad a la atención, aportar ciencia al arte de hacer la medicina y es un componente básico y fundamental para la toma de decisiones clínicas. A la hora de practicar la medicina basada en la evidencia, debemos saber que existen 5 pasos. El primero es reconocer que necesitamos información y lo vamos a convertir en una pregunta clínica estructurada y relevante que sea susceptible de respuesta. Este proceso se realiza mediante el acrónimo más conocido que es el PICOT, que vamos a aprender en el siguiente módulo. El segundo paso es localizar con la máxima eficiencia las mejores y más importantes evidencias científicas que estén disponibles. El tercer paso habla de evaluar críticamente la evidencia. Evaluación y síntesis de la validez, la importancia y la aplicabilidad. El cuarto paso hace referencia a aplicar la mejor evidencia al problema clínico, integrándolo con la experiencia clínica, las preferencias y las creencias de nuestro paciente,
para tomar junto a él las decisiones clínicas, teniendo en cuenta el contexto y con pericia clínica para utilizar esta información que hemos encontrado. El último paso es evaluar los resultados y la efectividad del proceso y del cambio en nuestra práctica. Algunos autores hacen referencia a un paso cero para cultivar el espíritu de investigación, cuestionándonos constantemente sobre qué estamos haciendo en nuestra práctica. Asimismo, debemos recalcar que las mejores y más importantes evidencias no siempre son las más recientes. Y de igual forma, en el último paso debemos hacer hincapié también que cuando nosotros tenemos algún cambio en nuestra práctica, de igual forma podemos difundir esta información. Existen varias formas de recordar estos pasos. La más común es la definición clara que dio Sackett con sus 5 pasos: preguntar, buscar, leer críticamente, aplicar y evaluar el proceso. Pero también existe un modelo estadounidense en el cual nos habla de las 5 A's, como podemos verlas aquí. Si es que a usted se le hace más fácil en el español, le podemos sugerir una definición acuñada en el Tecnológico de Monterrey, que es PILAR. Es preguntar, indagar, leer críticamente, aplicar y repasar el proceso. Hasta aquí podemos darnos cuenta que la práctica basada en evidencia aporta a los profesionales, a los servicios de salud y a los pacientes individuales. En el caso de los profesionales, debemos hacer hincapié en que la medicina basada en evidencia nos ayuda a tener un juicio clínico reflexivo acerca de nuestros actos médicos. Nos ayuda a tener confianza en nuestras decisiones, o a una especie de guardarnos las espaldas, actualización de nuestros conocimientos, uso y creación de guías de práctica clínica, investigación, y una vez que nosotros leamos, vamos a comprender de mejor forma la investigación. Va a mejorar nuestra relación médico-paciente al poder poner en el escritorio todas las herramientas que vamos a tener para poder tratar a nuestro paciente. Hábitos de lectura que son muy importantes para leer acerca de nuestros propios pacientes. Y alfabetización informática, sabiendo que la información actualmente nos llega mediante sistemas de internet y computadora. En los equipos clínicos nos ayuda a la resolución de problemas en grupo, a la estandarización asistencial, a protocolización, facilita también la docencia y la integración de los miembros más jóvenes de los equipos, de los servicios. En cuanto a nuestros pacientes, la medicina basada en evidencia les asegura una atención médica de calidad, individualizada, actualizada y válida. Les asegura también que van a tener los mejores resultados, teniendo en cuenta inclusive costo y seguridad. Les va a garantizar el uso efectivo de los recursos, una mejora en la comunicación médico-paciente, nos va a ayudar también a que el paciente sea una parte activa en la toma de decisiones y que genere confianza en el sistema de salud y el profesional. En cuanto a las barreras para la práctica basada en evidencia, podemos encontrar la falta de conocimiento, la incredulidad y la oposición al cambio por parte del profesional. Si no lo conocías, no puedes desarrollar habilidades de medicina basada en la evidencia. Una vez que la conoces, puedes tornarte incrédulo o hasta resistirte al cambio. Percepciones equivocadas o negativas hacia la investigación y a la práctica basada en la evidencia. Intoxicación de información. El término acuñado como infoxicación. Falta de tiempo y recursos para buscar y leer críticamente la evidencia que está disponible. Esto puede ser por el exceso de paciente, el poco tiempo de asignación, por ejemplo, que se pueda tener. Falta de docentes y de formadores en medicina basada en la evidencia.
Solicitud de pacientes. Por ejemplo, el paciente que te solicita antibiótico en una rinofaringitis viral. Presión de colegas y superiores. Esto es lo denominado medicina basada en la eminencia. Prácticas basadas en tradición y experiencia, como por ejemplo los super expertos. Conclusiones. La investigación respalda que la práctica basada en evidencia mejora la calidad y la seguridad en la atención sanitaria, los resultados para el paciente y asimismo los costes sanitarios. La práctica basada en pruebas es un abordaje para resolver problemas para proporcionar asistencia sanitaria, que integra la mejor evidencia de la investigación con la experiencia de un clínico y también incluyendo la evidencia interna y las preferencias y creencias de los pacientes. Existen 5 pasos para la práctica basada en pruebas que deberían ser aplicados por los profesionales para mejorar la calidad de la atención sanitaria y los resultados. Estos son preguntarse, indagar, leer críticamente, aplicar y repasar este proceso. Esto ha sido todo en el primer video del primer capítulo. Si tiene cualquier duda o dificultad, por favor escríbanos en el foro o en los correos electrónicos de cada uno de los tutores asignados. Hasta la próxima.